La idea de la charla es más que nada, bueno, yo miro acá, pero la idea de la charla es más que nada enfocarnos para el trabajo en equipo. Nosotros como sistema tenemos que trabajar todos desde el mismo punto de vista. Son diferencias seguramente, pero trabajando todos de la misma manera. En estos últimos meses, desde que entré ya como coordinador, una de mis ideas era el tema de unificar el tema del triage. Cada uno tenemos experiencias distintas en cuanto a nuestros trabajos anteriores y lo que está desde hace años con las distintas formas de trabajar que se fueron adaptando a sus compañeros. Y por ahí se tergiversa un poco esa trabajar que tiene cada uno y después terminamos haciendo cada uno como puede. Y la realidad es que nosotros como sistema de emergencias tenemos que tener en este tema un mismo criterio o una misma forma de trabajar. La idea de la charla no es dar un masterclass, inclusive si encuentran en internet van a encontrar mis clases muy lindas, con una información mucho más específica. Bueno, perdón. Yo ahora voy a pasar un Power que hice con 40 y pico de imágenes. La idea es dividir el trabajo en dos partes. Primero un poco hablar de triage como tal, conceptos generales, tipos de triage, tipo o formas de valorar. Y al finalizar, la última parte, que es lo que dice nuestro protocolo de trabajo con relación al triage. Así que vamos a empezar. Díganme si se ve. ¿Se ve? Sí se ve. Sí, ahora ya empieza la presentación. ¿Vos qué ves? Una relación, Ana y Julián, de alrededor de un año, se habían separado hacía entre 3 y 4 meses, y según ella, él no entendía que la relación había terminado. El lunes él la había esperado en una esquina cerca de su casa. Ella tuvo que llamar a la policía para que lo demoraran a él, para que ella pudiera entrar en su casa, y después vino hasta que Pero ya vamos, ¿eh?
¿Se ve? Bueno. Continuamos. Entonces, triage en accidentes con víctimas múltiples. Vamos primero a definir lo que es la palabra triage. La palabra triage, según la Real Academia de Lengua Española, lo define triaje con J o con G. Está bien escrito de las dos maneras. Lo define como una acción de triar, escoger, separar, entresacar. Esto viene en la historia, en las guerras napoleónicas, cuando en esas peleas habían heridos en el campo de batalla. Entonces, en ese momento, la forma de trabajar era que el que se podía parar y acercarse hasta donde estaba el hospital de campaña que se armaba en esos momentos, se paraba y se iba, y el que no, quedaba y terminaba muriendo. Después, con el paso del tiempo, se fueron creando distintas maneras de clasificar y de ir mejorando esta técnica. Primero porque la cantidad de soldados muertos era importantes, entonces se comenzó a trabajar sobre este tema. Puntualmente nosotros en salud definimos como un procedimiento destinado a situaciones con víctimas múltiples que permiten predestinar un orden de rescate, una prioridad de atención o evacuación de la misma, basadas en las necesidades terapéuticas, valorando la posibilidad de sobrevida y acorde a los recursos disponibles. Es un concepto muy amplio, un orden de rescate en base al criterio que vayamos poniendo cuando vamos realizando el triage. Lo vamos a ir enumerando de acuerdo a esa gravedad y vamos a ir valorando tanto el aspecto clínico del paciente, la enfermedad o el proceso que aqueje, y a los recursos que tengamos. Esto puede ser llevado nosotros en el prehospitalario, en una guardia de hospital, en una guardia de sanatorio, en donde uno valora lo más grave y es en el cual se enfoca. En este caso, como hacemos prehospitalario, el traslado, y eventualmente, si no contamos con las unidades disponibles, porque de repente pueden ser 10 pacientes y tenemos 2 ambulancias, bueno, trabajaremos en el lugar con el resto, tratando de ir compensando los distintos cuadros que presenten. Algo que es importante entender es que acá nosotros, que somos el personal de salud que vamos a realizar los procedimientos, tenemos que actuar en forma tranquila. Porque si nosotros, que somos los que tenemos el conocimiento y la forma de trabajar, y que somos los que vamos a ir guiando ese trabajo, junto con la policía, junto con el COT, en este caso en Tigre, en otros municipios con las fuerzas de seguridad que se presenten con tránsito, si nosotros trabajamos en forma desordenada y nerviosos, no vamos a poder, primero, poder diagnosticar bien el cuadro del paciente, y segundo, el trabajo no se va a realizar bien. Y en este caso estamos trabajando con personas con vida de algún familiar, de algún vecino, de alguien. Por eso es que tenemos que mantener nosotros nuestra tranquilidad en el trabajo, nuestra seguridad. Los movimientos que tenemos que hacer, nuestra forma de trabajar tiene que ser innata, tiene que ser escalonada en cuanto a una forma de trabajar. Valoramos, como nosotros trabajamos en el prehospitalario, valoramos el concepto de incidente, que es una situación, un evento que causa daño en las personas. Esa situación, ese evento puede ser uno que iba en bicicleta y que se cayó, un auto que perdió con el control de frenos y se chocó contra la vereda y justo pasaba 2 personas caminando, el choque de 2 colectivos, el descarrilamiento de un tren, la caída de un avión, como ha pasado anteriormente en la historia en Capital Federal, el incendio de un local. Nosotros acá, con el tema de prevención que estamos haciendo con los chicos de 1R, los incendios que a veces ocurren, la mayoría en pastizales o en lugares donde no hay gente, pero que sí pueden pasar en fábricas, que hemos estado acá con algunos de los presentes, o en algunos domicilios. Entonces, ese evento causa víctimas en masa o víctimas simples.
¿Cuándo nosotros consideramos que un accidente con víctimas múltiples puede llegar a colapsar el sistema de salud? Y eso va a depender de dónde estemos trabajando. Si estamos trabajando en Capital Federal, donde la llegada a cualquier hospital es muy pequeña y probablemente el sistema se colapse con víctimas masivas, 100, 200, 50. Nosotros acá en nuestra realidad, en el partido de Tigre, nuestro sistema colapsa con 4 pacientes graves, porque el hospital de Pacheco tiene 2 o 3 médicos, porque muchos de ustedes ya están, lo están viendo todo el tiempo, que llevamos de repente a algún paciente y tenemos que estar esperando o que se libere un lugar, o que se libere el médico, más si el paciente es traumatológico, porque tiene alguna fractura expuesta, porque es un politrauma con trauma de tórax, con trauma de abdomen abierto o cerrado, en donde también tiene que participar el cirujano. Hay que ver si está operando, si están en algún otro procedimiento. Entonces, ese sistema de salud colapsó con 4 pacientes. Nos encontramos con la realidad de que los HDI tienen poca complejidad a veces para estos cuadros. Entonces, ahí es donde nuestro trabajo tiene que ser eficaz, tanto en la categorización de los pacientes, en el orden del traslado, en el manejo. Después al final de la charla vamos a ir enumerando todas estas situaciones porque son importantes de recordar. Al manejo que vamos teniendo con radio, porque no es que uno de pesado les está pidiendo desde despacho panorama. Panorama para poder saber qué es lo que tiene el paciente y para poder decirle móvil odontológico, en vez de ir a Pacheco, vamos al HD Torcuato, que mientras tanto compensen o valoren al paciente. O si fuese un pediátrico, no ir y congestionar Pacheco porque tiene todo, podemos trabajar con el hospital materno-infantil o con alguna guardia en los HDI de repente si son traumas menores. La idea de... Esperen que acepto acá. Esto tiene que ser un trabajo en equipo. Todos tienen distintas funciones, pero el final es el mismo. Cuando nosotros tenemos un accidente con víctimas múltiples, es en donde encontramos la pirámide invertida, en donde tenemos que ir valorando que nuestros recursos en comparación a los pacientes son insuficientes, sean porque son muchos pacientes y tenemos pocas ambulancias, o sea porque tenemos pocos tubos de oxígeno en el caso de que sea una intoxicación con monóxido, un incendio, en donde de repente vienen 6, 7 compañeros de los bomberos con intoxicación con monóxido y no tenemos los tubos de oxígeno necesarios. Entonces ahí es donde, si no nos organizamos nosotros, categorizamos a los pacientes en cuanto a su gravedad real y ordenamos los recursos, entramos en caos. Caos para el sistema de salud. ¿Se entiende? Esta es una situación hipotética que podemos tener nosotros acá. En este caso, creo que fue en Caseros, donde vemos un accidente vehicular, chocó contra un colectivo. Vemos en la parte de atrás un pasajero. La puerta de adelante también está con alguien, o sea que ya ahí tenemos 2 personas, más el que manejaba 3. Hay que ver adentro del colectivo cuántas víctimas pueden haber, si el chofer entró o no entró, más allá de algún daño físico, en crisis, porque puede pasar, y de repente empieza a gritar, y alguien que está alrededor empieza a exigirnos a nosotros que le prestemos atención porque está gritando. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que organizarnos y trabajar en forma tranquila y ordenada, porque nosotros vamos valorando el daño del paciente y le vamos dando la prioridad que requiera. No es un paciente que no atendemos, es un paciente que le podemos dar unos minutos después, porque ahora nuestros minutos tienen que estar dedicados a otra persona. Bueno, acá hay un embrollo de autos ahí en el medio, podemos suponer de que el camión que está ahí en el medio, blanco, derramó alguna sustancia porque hay ahí un piso de color marrón, pueden ser botellas, pueden ser algún producto químico. En el lado de enfrente hay un policía, aparentemente hay un auto policial, así que probablemente la situación ya esté controlada. Ante estas situaciones,
nuestras decisiones tienen que ser rápidas. Rápidas porque estamos trabajando con vidas de pacientes, un poquito ahora más tarde vamos a ver los distintos cuadros que podemos tener y minutos que no demoremos. Es un paciente que de repente pasa de un rojo a un negro. La información es incompleta muchas veces porque no sabemos qué es lo que pasó, en donde tenemos que ir preguntando al personal que ya esté en el lugar, que puede ser de seguridad, de defensa civil, algún vecino, alguno de los pasajeros, alguno de los pacientes que vamos a ir atendiendo, preguntando qué es lo que pasó. El medio es hostil, y esto casi siempre pasa, no porque haya maltrato hacia nosotros, sino hacia una situación que desespera para el que no sabe, para el que está afuera, y que nos exige a nosotros atender al que está gritando y al que está con dolor, porque en salud, la mayoría de nosotros sabemos que el dolor como tal no es un factor directo de daño, pero para el que no lo sabe sí, y ese paciente se está muriendo y probablemente tenga un esguince, y grita desaforadamente, y nos altera toda la situación. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar, lo repito, en forma tranquila, en forma ordenada. La presión emocional que podemos tener cada uno, no. A ver, todos tenemos familia, tenemos familiares que han tenido algún tipo de accidente, o que pueden tener. Nosotros al meternos en ese primer vehículo que vimos ahí, ese paciente que está atrás, podemos pensar de que es un hermano, un cuñado. Si hay víctimas menores, podemos evocar a algún familiar menor, nuestros hijos, nuestros sobrinos. Entonces, por ahí nuestro trabajo se vea entorpecido por esa emoción. Los lesionados son indeterminados. Hasta que no tengamos una real valoración de la escena completa, no podemos saber qué cantidad de heridos tenemos. Después yo igual les paso el power, si quieren. ¿Esto qué quiere decir? Hemos tenido en este último tiempo, en lo que va del año, 4 o 5 accidentes grandes con víctimas múltiples, en donde nuestro trabajo fue desordenado, en los distintos factores, no importa. Y hemos encontrado que al finalizar los distintos eventos tenemos situaciones en donde uno de los participantes me dijo, tenemos 2 pacientes, otro me dijo, tenemos 4, después otro que no sabíamos, otro en donde enviamos ambulancias al mismo evento por 2 situaciones, por el mismo accidente, enviamos distintas dotaciones al mismo lugar. No. Bueno, entonces, ahí es en donde entra este concepto de situación caótica. Los lesionados son indeterminados. Hasta que no valoremos la situación real, no vamos a poder saber cuántos pacientes son involucrados. Y acá hay algo que hay que tener presente, de que ese paciente que de repente me dice, no, yo no me hice nada, yo estoy todo bien, y se corre para un costado y nosotros vemos que camina, quizás con mareos, quizás un poco en forma desordenada, y no le prestamos atención porque ya pasó, porque él dijo que está bien y nos olvidamos. Ese paciente puede tener un trauma de cráneo con algún daño vascular, y en 15 minutos se transformó en un rojo, y si no lo trabajamos se murió. Y ese es un paciente más, que nosotros lo tomamos como verde y que inclusive ni siquiera le tomamos los datos, porque él no quiso. Y la realidad es que nuestro trabajo está bajo la lupa de la parte legal. Es algo que tenemos que tener presente siempre todos. En estos casos, tenga lesión o no tenga lesión, hay que registrarlo. Exacto. Los medios son limitados. ¿Por qué? Y porque quizás estoy yendo yo con el móvil 1R primero, y las medicalizadas están ocupadas, o los otros móviles 1R se van a demorar, y quizás las víctimas son 4 o 5, o como les mencioné hoy, no tengo la cantidad de tubos necesarios de oxígeno, y hasta que venga la camioneta, el móvil de triage, y se va a demorar un poco. La realidad es que todos estos puntos, estos ítems, son con lo que nos encontramos al
frente de una situación con víctimas múltiples. Obviamente asegurando nuestro trabajo, que es importante, porque si no nos vamos a convertir en una víctima más. La escena tiene que ser asegurada, sea por fuerzas de seguridad, por bomberos, por defensa civil, y si no los hubiese, nosotros tenemos que valorar, dentro de todo el concepto de valoración de pacientes, tenemos que valorar también si la escena es segura, porque va a limitar nuestra forma de trabajar. Yo no puedo trabajar sacando un paciente donde tengo combustible alrededor, y no hay nadie que me esté cuidando en ese aspecto. ¿Vamos a dejar de trabajar? No, pero obviamente nuestro trabajo se ve influenciado. Y acá es donde tenemos tres patas importantes de nuestro trabajo. El cuadro de alerta, nuestra preparación que es pre-situación de víctimas múltiples y nuestra respuesta que es ante esa situación de víctimas múltiples. La alerta que puede ser dada por vecinos, por llamados de la gente, porque estamos viendo por cámara directa. Nosotros acá tenemos una central de operaciones municipales en donde hay camaritas, ya todos lo saben, tenemos una cámara casi cada 100 metros. Entonces, muchas veces los accidentes son vistos primero por las cámaras antes que la gente empiece a llamar. Alerta por modulaciones, sean por otras fuerzas de la policía, de seguridad, del COT. Nuestra preparación es pre-situación de víctimas múltiples. Los roles que vamos a tener cada uno dentro del equipo de salud. Nuestro comité de emergencias, eso ya está estructurado, no es algo que vamos a armar ahora porque nos están avisando que hubo un accidente múltiple en Panamericana. Ese comité de emergencias y la sala de crisis ya está estructurada en lo que es el Centro de Operaciones Municipales. El comando de incidente, ahora vamos a ver el concepto de comando de incidente, que es importantísimo en una situación con víctimas múltiples, porque va a ser el que me va a organizar el resto del trabajo de cada uno de los participantes en esa situación. La organización en caso de víctimas múltiples, cómo nos vamos a dividir, qué es lo que va a hacer cada uno. Esto es un trabajo que tenemos que preparar y conversar antes de esa situación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en este caso, por ejemplo? Esta charla es una forma de ir organizando nuestro trabajo. Más adelante quiero preparar trabajos en mesa con situaciones hipotéticas, con los 1R, con el móvil medicalizado. Trabajos en mesa es algo muy similar acá con los presentes, y poder conversar sobre una situación, la respuesta que vamos a ir dando cada uno, ir poniendo en claro conceptos y formas de trabajar. Esto es un trabajo constante, eso es lo que quiero aclarar, no es que queda en esta charla, después la podemos ver por YouTube varias veces. Yo esta charla, en un gran porcentaje, la saqué de una charla que se dio hace 4 años en un comité de región cuarta, que es la que se los estoy pasando a los médicos cuando están ingresando, pero que no los están viendo porque yo veo después el trabajo de cada uno. Y por eso es que es importante que nosotros vayamos repasando constantemente. Les doy un tip. Los móviles de primera respuesta hacen guardia cada 4 días. Ellos están trabajando con accidentes de distinta índole prácticamente 3-4 veces por día. El caudal de trabajo mensual es importante. Los médicos, los choferes y los enfermeros también, tienen el mismo caudal de trabajo porque son los que participan todos los días. Los médicos tenemos una guardia en la semana, 2, depende del médico, y nuestro trabajo con accidentes, con víctimas múltiples a veces es insuficiente. Entonces, si no son conceptos que vamos repasando, uno se va aplastando, perdón la expresión, en nuestra forma de trabajar. Estos días a los médicos le envié un cuestionario para responder preguntas muy sencillas, pero prácticas, para ver la forma de trabajar. Y el 30% de los médicos me hizo una respuesta ante una situación hipotética con víctimas múltiples que no correspondería, que está fuera de lo que es la parte legal y que tenemos que corregir. El 30%, 3 de cada 10 médicos hacen eso. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante una situación de accidentes con víctimas múltiples o de catástrofe con víctimas múltiples? La logística, la organización en el escenario, la atención inicial, el triage que vamos a hacer, el traslado de víctimas en forma ordenada, organizada y obviamente de acuerdo al criterio que tengan.
al orden de derivación. Y el manejo de cadáveres en zona, que no lo realizamos nosotros, eso ya queda después más para defensa civil. Y siempre cuidando los 3 puntos que están abajo, que son cuidar nuestra seguridad, nuestra integridad física, nuestro trabajo en forma organizada y ordenada, y cuidando la vida del paciente, que es nuestro punto importante. El comando de incidente es un concepto, ¿sí? Es una herramienta de manejo estandarizada para llenar las demandas de situaciones de emergencia. Es un proceso administrativo de análisis y es el encargado del manejo en situaciones críticas. ¿Qué quiere decir esto? El comando de incidente se establece en el lugar. Lo establece Defensa Civil o bomberos, y si no lo hubiese, lo establecemos nosotros como primeros llegantes a una situación. Es el que se pone a la cabeza de la organización del trabajo. Para dejar en claro, porque muchas veces no lo respeto. Cuando hay una situación que bajo un simple está a cargo de emergencia, se le puede. Exacto. Exacto. Que muchos no lo saben. El que está a cargo en sí, por eso dije, o lo hace bombero o lo hace defensa civil. Si no los hay, si ellos no están, que después vamos a ver en lo que es la parte perdón, estoy metiendo el torneo. En lo que es la parte puntual del set, que lo aclara un poco eso, Defensa Civil y Bomberos, o el COT, son los que realizan la parte organizativa, pero si no lo hay, lo tenemos que realizar nosotros. El comando de incidente lo establecemos para decir, yo me pongo a la cabeza la situación de la crisis y organizo el trabajo de los demás. No, a ver, me pongo en papel de jefe, pero no porque sea el más pistola o porque muchas veces el que se pone en papel de jefe es el que tiene más claros los conceptos, nada más. No va a ser más o va a ser menos que nuestro compañero. Es solamente eso. Nuestro triage. Dime. Cuando llega el personal, en este caso es una organización de tipo militar. Nosotros llegamos a una situación en donde ya hay alguien de defensa civil y nos ponemos aprestos a lo que el de defensa civil organice. Cuando nosotros llegamos primero, nosotros organizamos ese comando de incidente. Cuando llega el de defensa civil, que en este caso el protocolo dice el director de defensa civil, se pone a la cabeza del comando de incidente, el director de defensa civil se acerca al que está de nosotros como jefe del comando de incidente, y nos debería de preguntar qué pasó, qué tenemos, cuántas víctimas. Nosotros pasamos toda esa información y nosotros nos volcamos, le cedemos el mando y nosotros pasamos a ser los soldaditos de él. ¿Sí? Es un concepto muy básico militar, pero es así como funciona. El triaje tiene que ser personalizado, cada situación es individual, cada paciente es individual. Si bien nuestra forma de trabajar, decime, Gonzalo. ¿Se me escucha, doctor? Sí, se te escucha, decime. Bien. Nosotros ponernos al principio de, si llegamos primeros en la escena y ponernos nosotros a hacer un comando de incidente, hay gente que no conoce el trabajo de bombero ni el trabajo policial. El comando de incidente es compartido, no es de uno solo, no es de defensa civil solamente. Defensa civil hace la cabeza, es verdad, pero es compartido. Tiene que haber un representante de cada sistema dentro del comando de incidente para dar las órdenes competentes. Porque un bombero no me puede venir a decir a mí cómo tengo que trabajar yo con una víctima, y ni yo le puedo decir a un bombero cómo tiene que hacer él su trabajo. Por lo tanto, tiene que ser compartido, no puede ser solamente de una sola cabeza. O sea, tiene que haber. Y acá el problema que para mí, el problema que tenemos, acá el problema son problemas de roles y que los demás compañeros hagan caso a esos roles. Si yo llego primero y soy el comandante del triage, o sea, a mí los médicos me tienen que hacer caso a mí, o sea, no puedo estar yo discutiendo con el médico, con el que viene, con el primero que viene, que le digo, quédate ahí que yo te voy a llevar los pacientes, hacer el segundo triage. Después está, no, que me tengo que ir con este paciente. Viene el otro médico de la segunda ambulancia y se pone a pelear con el médico. Ese es el problema que estamos teniendo. Por eso, Gonza, lo que hay que tener en claro es que esto es un trabajo dinámico. Si bien el concepto, aunque ahora lo vamos a ver más atrás, más adelante,
el concepto de que tenemos de trabajo en el SET. Nuestro protocolo dice que nos tenemos que poner a la orden de defensa civil. Obviamente nuestro trabajo de defensa civil no nos va a venir a decir cómo tenemos que trabajar con el paciente, pero sí en la forma de organizar el trabajo del resto de los participantes. Es un trabajo en conjunto, donde cada uno tenemos nuestro rol y en donde cada uno tenemos que trabajar en forma colaborativa con el resto de las fuerzas de seguridad que estén participando. Bueno, decía, dime. Sí, el concepto del comando es sacarlo, generar eso de la cabeza, que por ahí después se puede encontrar con el COE. Exacto. Y solo ahora la tercera, debería estar el jefe comandante de bomberos, el director, tránsito, Exactamente. hasta ver en la práctica, no cumplen esa más. Después necesitan que establecer la zona roja, amarilla, verde, etcétera. Tampoco se hace. La realidad es que llegamos, que está dentro del quilombo, jefe de bomberos, participando como comandante de bomberos. No, pero que... La nuestra, y al final un trabajo es que inclusive... Por eso, inclusive nuestra forma de trabajar se va a ver supeditada muchas veces a las distintas situaciones, porque ahora lo vamos a ver más adelante. Cada uno de los integrantes del móvil que llega primero tiene distintas funciones, y muchas veces esa parte tampoco se realiza. Pero no porque uno no quiera, sino porque la urgencia amerita. Ahora vamos a ver las características del triage. Hay una parte donde dice que es dinámico. Nuestra forma de trabajar tiene que ir cambiando en base a la realidad con la que nos encontremos en el lugar. Decime. No, es una guerra de egos. Ahora vamos a ver la parte que le corresponde a cada uno y cómo tienen que trabajar. Ahora vamos a ver. No, por eso. Ahora vamos a ir bien a esa parte y voy a ir aclarando bien un par de puntos. Bueno, decía, nuestro triage tiene que ser personalizado al paciente y a la situación, tiene que ser dinámico, no todas las situaciones van a ser similares, yo puedo ir a 3 tipos de accidentes múltiples hoy en el día y cada situación va a ser distinta, cada paciente va a ser totalmente distinto, y vamos a trabajar con equipos de bomberos o de defensa civil quizás también distintos, o con la policía. Tiene que ser permanente, nuestra evaluación del paciente tiene que ser constante. Adaptado, obviamente, a la realidad con la que nos encontremos. Un choque de un colectivo con un auto va a ser un tipo de realidad de paciente, y 2 motos que chocaron contra 3 transeúntes en la vía pública quizás sea otra realidad. Anterógrado. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy poniendo un orden de clasificación en los pacientes. Entonces yo voy paciente 1, lo catalogo con un color, paciente 2, paciente 3, voy por el quinto y digo, me olvidé de preguntarle al primero algo. Y no puedo volver para atrás, porque por eso es que tiene que ser completo y en forma ordenada. Porque volver para atrás. No había que volver para atrás. Y por niveles. Por niveles es en cuanto a la gravedad que vayamos enfocando con los distintos pacientes. Y volvemos al triage personalizado. O sea, ese triage que nosotros vamos a realizar se hace en forma cíclica. Un paciente que yo lo valoro, cuando termino de valorar todo, lo separo. Ahora vamos a ver cómo se hace y de acuerdo a los criterios que vamos a tener, separo por colores y vuelvo a recategorizar a cada paciente, porque un paciente que pensé que era amarillo puede transformarse en verde, o un verde transformarse en rojo en cuestión de minutos. El 50% de los pacientes van a tener lesiones que ameritan atención de segundos a minutos. Traumatismo de cráneo, apneas, sean por parada cardiorrespiratoria, por trauma de tórax, lesiones cardíacas con desgarro de grandes vasos, ¿sí? Que está ahí atrás. Esos son los pacientes a los cuales tenemos que enfocar nuestra atención. El 30% de los pacientes van a tener lesiones que ameritan atención de minutos a horas. Entonces podemos dedicar nuestros primeros minutos a los rojos.
Estos son catalogados como amarillos, son los que tienen, después vamos a ver otro orden de derivación, son los hematomas subdurales o epidurales. A ver, nosotros no vamos a ver un paciente con un hematoma subdural, nosotros vamos a ver un paciente que tiene un trauma de cráneo, que de repente puede tener síntomas neurológicos o no. Lesiones de tórax, hemoneumotórax, lesiones con desgarros en vaso, en hígado, en pelvis. Y ahí es importante recordar la parte médica y los enfermeros, y los 1R también, porque pueden hacerlo. La evaluación del abdomen, la compliance que tiene el abdomen en cuanto a capacidad de líquido es importante. Entonces el paciente se puede desangrar y yo lo estoy mirando a los ojos. Y ese paciente se me está desangrando y en cuestión de 10, 15 minutos se me murió. Si no presto atención a los pequeños detalles de la parte clínica del paciente. El 30%, el 20% ya son lesiones secundarias a ese trauma, son lesiones que no la vemos nosotros, la ve el hospitalario, con tratamiento en días a semanas. ¿Cuáles son los beneficios? Primero que nada, de realizar el triage. Primero que nada, que nosotros separamos a los pacientes de acuerdo a su gravedad. Esto sí yo los categorizo. Los rojos, los amarillos, los verdes. Podemos realizar el tratamiento en lugar de quién. De los rojos, si ameritan, si no tengo móvil disponible, si tengo móvil disponible son los que se llevan, entonces yo realizo el tratamiento en los amarillos. Agrupo los pacientes que tienen lesiones menores, ahora después vamos a ver un poquito esto. Es muy sencillo, decime. No, ahí después tenés el negro y el blanco, ¿sí? Pero son sobre el rojo, el amarillo y el verde los que vamos a trabajar. Después vamos a aclarar un poquito el tema de los colores también. Vamos a agrupar, decía, a los pacientes con lesiones menores, vamos a hacer una distribución racional y adecuada de nuestros recursos. No vamos a trasladar primero a un paciente que tiene un E15 de tobillo. Voy a trasladar al que tiene un trauma de tórax cerrado, un trauma de tórax abierto. ¿Se entiende? Por más que el paciente me esté hablando. Porque un trauma de tórax cerrado, ese paciente puede estar teniendo un neumotórax muy pequeño que yo no le estoy dando importancia. En un rato se me transforma en un neumotórax hipertensivo. Y si yo no pincho ese pulmón, ese tórax, ese paciente muere en el lugar. Y esto es importantísimo, distribuir los pacientes en forma ordenada en los hospitales, ¿para qué? De acuerdo a su gravedad, para poder distribuir de nuevo los recursos. Hemos tenido accidentes en donde la clasificación del médico fue todos politraumas, todos graves, todos fueron a Pacheco, 5 o 6 pacientes, colapsamos el hospital. ¿Quién es el perjudicado? El paciente que llegó cuarto o quinto, que quizás sea el más grave, que se lo llevó mal porque nuestro triage no fue eficaz. Y ese paciente no va a recibir la atención inicial, ¿por qué? Porque el médico está atendiendo al que llegó primero o al que llegó segundo, o a los familiares que están ahí perjudicando nuestro trabajo. Muchas veces los familiares hoy en día con el tema de las redes se enteran antes que uno le avise de los accidentes y de las situaciones que puedan llegar a tener. Acá hay una forma de realizar el triage, tenemos los 4 colores, el negro, que no tiene prioridad, son víctimas fallecidas o que no tienen posibilidades de sobrevida, o muy pocas. Y eso es muy feo. Nosotros en la época del COVID, la parte médica tuvo que decidir a quién le poníamos el respirador, a quién le poníamos la máscara de oxígeno. Hemos tenido que ir a domicilios en donde despacho nos decía, no hay lugar para derivar, tratamos en el lugar, y teníamos que dejar ese paciente con una saturación que no era la ideal, pero los recursos sanitarios estaban saturados. Entonces, el realizar el triage nos pone en una posición muy fea de tener que decidir quién, nosotros no, porque en base a nuestro criterio la realidad es que lo que le tocó al paciente, quién va a tener la atención inicial o no. El verde son pacientes que pueden caminar, que pueden esperar horas en ser atendidos. La prioridad 2 la tienen los amarillos, que requieren asistencia, pero que no es un riesgo vital inmediato. Y la prioridad 1 son los que requieren un tratamiento inmediato para riesgo de vida.
Ahí tenemos el paro cardíaco, la asfixia, una hemorragia importante en donde yo no realizo un torniquete o un control de hemorragia correspondiente, ese paciente se desangra. Tenemos distintos tipos de triage, el que es bien realizado, en realidad son tres. El que realizamos bien, el que realizamos muy por debajo del subtriage, son víctimas subcategorizadas. El triage es poco sensible porque en realidad yo veo que tiene un dolorcito de panza, pero no valoro bien si está con una hemorragia o no. Quizás tiene un desgarro de grandes vasos y ese paciente se murió en el lugar. Eso me trae un mayor retraso médico en nuestro trabajo porque es un paciente que tengo que volver a valorar y me está enlenteciendo el trabajo en un rato, y una mayor morbimortalidad, porque es un paciente que yo no valoré. Es un paciente que yo dije que no tenía nada y que podía esperar porque no consideré, y la realidad es que sí, tenía algo que ameritaba nuestra atención. El sobretriage, ahí volvemos al ejemplo de todos politrauma que mencioné hace un rato. Método poco específico, porque en realidad son todos graves. No sé qué es lo que tienen, son todos graves. Y voy a llevar al hospital todos graves. Y no estoy categorizando. Son víctimas que no son críticas y que son sobrecategorizadas. De vuelta, son todos graves, entonces hay que llevarlo ya, con prioridad 1, porque no realizo bien mi trabajo. Esto me trae una sobrecarga en el sistema. Y ese trabajo que realizamos mal nos lleva a esto. En este caso, es una situación real que ocurrió en zona sur, de Capital Federal, en una situación, en un accidente, con víctimas múltiples, en donde la guardia se vio colapsada, todos los pacientes fueron al mismo lugar, al mismo momento. En este caso, este hospital tenía cómo responder con camas y con material sanitario. Nosotros en nuestro hospital, salvo la situación de cuando se accidentó, cuando tuvo el incendio, no recuerdo otra situación en donde hayan salido a atender afuera con camas y con equipo médico, porque en realidad no hay. Entonces esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Nuestro trabajo tiene que ser eficaz para evitar esta situación. Nosotros vamos a un accidente, nos ponemos a la cabeza del comando incidente, ordenamos los móviles, ordenamos los pacientes, vamos para allá a los verdes. ¿Quién me puede levantar la mano? Ahora vamos a ver esto, los categorizamos en amarillo. ¿Quién me escucha y no se puede mover? Vamos para el rojo. Y después, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Si yo no le dividí por sector y no es claro el concepto, no puse una bandera con un color, la forma de categorizarlo es con cintas o con tarjetas. Nosotros en el set, esto es universal. Podemos tener alguna variedad en cuanto a los colores, el azul en vez del negro, el blanco algunos lugares no lo trabajan, pero esto es universal. Estas son las famosas tarjetas de triage que tenemos en el set. Los tienen los móviles de primera respuesta porque fueron estructurados en su inicio para esto. Nosotros vamos cortando los colorcitos que no son y dejamos el color que es. Ven allá abajo el verde, el verde no ambulancia, dice porque son pacientes que no se tienen que trasladar en ambulancia. El protocolo dice que se tiene que trasladar en minibús. Vemos ahí la tortuga en el amarillo porque es un paciente que podemos ver dentro de un rato, lo trasladamos en un segundo lugar. El rojo es la liebre. Nuestro trabajo y nuestro traslado tiene que ser rápido. Y el negro, lamentablemente, es un paciente que tiene pocas chances de sobrevivir. Nosotros, en el caso de que el paciente sea un rojo, cortamos el amarillo, lo unimos, ponemos datos filiatorios, lugar del accidente, anotamos algo que dé alguna característica, porque ese paciente va a ser llevado al hospital y quizás el que traslade no me pueda dar todos los datos necesarios o brindar todos los datos necesarios al hospital, entonces los anotamos ahí nosotros al categorizarlo al paciente. Hay 4 triages que se realizan, el segundo es mitad entre el primero y el tercero, los 3 primeros son prehospitalarios, el cuarto es puramente hospitalario. El primer triage se hace en el foco, lo realizan los rescatistas, el móvil de defensa civil, el móvil de bomberos o los móviles de primera respuesta en el caso de que estén. El segundo triage es una zona intermedia, en realidad, en donde yo divido en pacientes contaminados o no, de acuerdo a qué sea nuestra situación hipotética con víctimas múltiples.
El tercer triage se hace en el puesto médico avanzado, que está ahí, PMA, puesto médico avanzado. Es en donde va a actuar el médico, es en donde va a realizar las primeras atenciones en el caso que se necesiten, y es a partir del cual van a salir los pacientes hacia el hospital o hacia la sala. Nosotros en el sistema de salud no estamos acostumbrados a trabajar con los CAFIs. Yo si de repente tengo el sistema de salud colapsado, puedo ir a un CAFI para recibir una atención inicial, que va a ser mucho mejor que la que yo le puedo prestar en la ambulancia. Y eso es algo que nos tenemos que acostumbrar. Los CAFIs forman parte de nuestro sistema de salud. Antes se hacía y se dejó de hacer por distintas cuestiones. Muchos no tienen guardia, pero de repente... Por eso, pero de repente, así ellos no me presten asistencia, deseo al enfermero que tiene el CAFI, porque muchas salas tienen enfermeros, y le vení, ayúdame, tráeme venda, tráeme gasa, vamos a colocarle una sonda, no sé, vamos a estabilizar a este paciente que no está para continuar el traslado y que necesita una atención inmediata. Y el hospital está saturado, o el HDI no me lo va a resolver. El cuarto triage, como le dije, ya es puramente hospitalario, y también me lo dividen contaminado o no, de acuerdo a qué es lo que tenga ese paciente. Dime. ¿Cuál qué? Exacto. Exactamente. Exactamente. Las tarjetas de triage tienen su división en donde cada uno de los integrantes del sistema de salud tiene que quedarse con un pedacito como para poder después tener toda información sobre ese paciente que fue llevado. Bueno, acá es un esquema que saqué de la clase esta visual que le mostré, del video de YouTube. No lo encontré en bibliografía por PDF, así que lo bajé así. La realidad no es para desesperarse, es la situación roja allá arriba, es la situación crítica donde ocurrió el accidente, que puede ser un incendio, un derrumbe, un paciente que se cae de altura, o varios pacientes en realidad, porque estamos trabajando con víctimas múltiples. Ahí muestra un avión, en el caso de que sea un accidente con este vehículo, o de vehículos, o de motos, o de colectivos. Ahí es donde se hace el primer triage, esa es la zona denominada caliente, es en donde van a trabajar los rescatistas y los bomberos. Tenemos el segundo triage en donde vamos dividiendo en contaminados o no, y en donde ya vamos dividiendo en amarillos y verdes. Abajo la zona del tercer triage, en donde vamos a realizar en nuestro puesto médico avanzado la contención de los pacientes y el tratamiento inicial, y a partir del cual van a salir derivadas las ambulancias. Tipos de triage tenemos básicos, muchos. El básico y elemental es si camina o no. Yo veo un paciente caminando, interpreto que neurológicamente está bien, la parte motora está bien, no tiene nada roto. ¿Sí? SALT y SHORT, ahora vamos a hablar un poquito de estos dos. El START, de Simple Triage and Rapid Treatment, es un triage inicial rápido con un tratamiento inicial rápido. Después tenemos el triage SIEP, el Car Flight, obviamente involucrado con aviones, el método rápido de clasificación de catástrofes y el del triage de víctimas múltiples. Nosotros tenemos uno por protocolo en el CEP y tenemos uno con el cual está aceptado a nivel del Ministerio de Salud. El de tipo START es muy básico. Primero, nos enfocamos en ver si el paciente camina o no camina. Si el paciente camina, lo diferimos. Lo que le dije hoy, el paciente está bien, está caminando, pum, lo ponemos en un rincón. No es que decimos, este paciente no tiene nada, ya está, andate a tu casa. No, lo ponemos en un rincón porque lo voy a tener que volver a valorar en un rato. Recuerden la parte del triage dinámico, era anterógrado, o sea, no puedo volver para atrás. Pero cuando termino el triage, sí tengo que volver para atrás. Ese paciente no me camina, tengo que evaluar la ventilación. No me camina, bien, ¿respira o no respira? Si no respira, tengo que ver por qué no me respira, porque tiene una obstrucción de vía aérea, posiblemente. Realizo maniobras básicas para posicionar la vía aérea, manteniendo cuidado del cuello, ¿sí? Podemos realizar la maniobra de olfateo, que fue una de las preguntas que hice a los médicos esta semana en el cuestionario. La maniobra de olfateo es simplemente poner en la misma línea lo que es la parte auditiva con
el esternón como para que la nariz tenga una mejor pasaje de aire, y muchas veces eso solo sirve para que nuestro paciente esté estable. ¿Sí? El paciente me ventila allá abajo. Evaluamos nuestro relleno capilar. ¿Por qué? Porque ventila, la parte respiratoria está bien, camina, la parte neurológica motora está bien. Vamos a la parte circulatoria a ver si se está desangrando. Porque yo no veo un sangrado activo externo. Le falta una pierna porque tuvo una amputación, es algo evidente. Pero si el paciente tiene un trauma de tórax o un trauma de abdomen cerrado, puede estar desangrando y yo no estoy valorando cómo está su parte circulatoria. Ahí es donde evaluamos el relleno capilar. Si es menos de 2 segundos, ese paciente está bien. Si es más de 2 segundos, tenemos que realizar un control de hemorragias. Ahí nos vamos a ese paciente y lo categorizamos como un rojo. Es un crítico que tiene chances de sobrevida. El paciente tiene un relleno capilar normal, menos de 2 segundos, evaluamos la conciencia. De vuelta, porque puede estar caminando, pero está confuso, está obnubilado. Quizás el paciente no me responde coherentemente porque tiene un trauma de cráneo, y neurológicamente está empezando a tener algún tipo de daño y yo no lo estoy valorando. Entonces evaluamos ese grado de conciencia. Si me responde o no me responden órdenes. Si me responde órdenes, ese es un paciente amarillo. Es un paciente que necesita un segundo nivel de atención. De derivación. El método SHORT es muy similar. Si camina o no camina, lo categorizamos en verde. Luego si habla... por ahí no se enfoquen tanto en tratar de guardar esta información. Yo después voy a pasar el PowerPoint, está todo de vuelta, lo pueden volver a leer y anotar. Habla con dificultades o no, o responde órdenes sencillas, lo categorizamos como un amarillo. Si no tiene ninguna de estas dos funciones, respira o valoramos la circulación, y ahí los recategorizamos en rojo o negro, de acuerdo a estos ítems, y realizamos un control de hemorragia allá abajo. El método SALT es un método que está enfocado en dos partes, en una clasificación general y en una clasificación individual. La clasificación general es muy objetiva. Primero reunimos las víctimas ambulantes, es lo que les mencioné hoy. Empezamos a gritar en el lugar, los que me escuchan y pueden caminar, si vienen para este sector, paciente que camina. A ver, por el PH-TLS, que muchos ya lo hicieron, lo saben, y el que no, entramos a aprender esta parte. En el PH-TLS, un paciente que tiene un trauma de tórax muy bien puede salir del auto por sus medios. Y no es un paciente que no tiene nada. Es un paciente que inicialmente puede salir del vehículo al cual yo le puedo poner el collar después. ¿Se entiende? Si el paciente puede salir, si aguantó el impacto, la fuerza, del traumatismo, del choque vehicular, ese paciente inicialmente no tiene mayor gravedad. Inicialmente. ¿Se entiende? Nuestro triage tiene que ser dinámico y tiene que ser revalorado posterior. Entonces, como verde, pacientes que deambulan, los categorizamos y los ponemos en un sector. Amarillos son aquellos pacientes que me escuchan, pero que no se pueden mover. Que tienen una pierna amputada, que tienen una fractura expuesta al miembro inferior, que tienen las dos piernas colapsadas porque un vehículo los está aplastando. Los rojos son aquellos pacientes que no me hablan ni se mueven y son sobre los que tenemos que tener prioridad al rescatar. ¿Sí? Eso es la general. Después tenemos la individual, de vuelta. Hacemos un control de hemorragia, una apertura de vía aérea, descomprimimos el tórax si fuese necesario, valoramos la respiración. Si al realizar todas estas maniobras el paciente no me respira, lo consideramos como fallecido o negro, según esta clasificación. Si me respira, tenemos que ver la parte neurológica, si obedece órdenes, si tiene movimientos deliberados, si presenta pulsos, si lo hace con dificultad, si está controlada la hemorragia o es una hemorragia importante. Y ahí es en donde vamos dilucidando a nuestro paciente y lo vamos categorizando con un grado de lesión mayor o menor. Si es menor, tiene una asistencia mínima. Si es mayor, la asistencia tiene que ser inmediata. Y valoramos un punto fundamental que es la capacidad de sobrevida del paciente en base a los recursos que tenemos. Y ahí los valoramos como rojos o como negros en base a eso.
Nosotros en el puesto médico avanzado tenemos que realizar el triage con método CRAM o con el método del ABCD, que es el método que se estipula por el PHTLS. Cualquiera de los dos está aceptado. El método CRAM es el que está sugerido por las autoridades nacionales, el Ministerio de Salud y demás. Es el que está sugerido. Eso es algo importante. Cada personal sanitario va a adaptar el triage con el que trabaja mejor. Todos estos que yo estoy mencionando son usados a nivel mundial. Entonces, si bien el Ministerio de Salud sugiere el CRAM viene de las letras C de circulatorio, R de respiratorio, A de abdomen, M de motor y P de palabra, para valorar la parte neurológica. Le da un punto de acuerdo a la presencia o no de alguna de estas características, y en un segundo paso, en base a ese puntaje, categoriza de 0 a 10, que es el puntaje que puede llegar a obtener, el color que va a tener. Ahí al lado tenemos los pacientes que dicen muerto, el color blanco es un paciente que no necesita atención, el color negro es un paciente que no es recuperable, es un paciente en donde estoy yo solo, y esto es algo importante de tener. Es un paciente que estoy yo solo y tengo 10 víctimas. Y es un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, un paciente añoso, con sangrado activo, y es un paciente que tiene poca chance de sobrevivir. ¿Se entiende? Es un paciente en el cual yo tengo que enfocarme primero en el rojo, en los críticos recuperables. Y al final, prioridad de evacuación, vemos ahí primero los rojos, segundo los amarillos, tercero los negros, cuarto los verdes que se realizan en un móvil, en una combi que tiene que estar detallada para esto. Rojos son todos aquellos pacientes que requieren maniobras de soporte vital inminente, que tienen chances de sobrevida y que son prioridad de traslado a nivel 1. Acá menciono ejemplos: neumotórax hipertensivo, trauma maxilofacial, taponamiento cardíaco, neumotórax abierto, traumas penetrantes en cavidades, abdomen, tórax, shock, un paciente que está con quemadura mayor al 20% y no más del 40%, trabajos de parto activo, fracturas de pelvis, traumas de cráneos graves, los aplastados, depende de qué, obviamente, tengo un paciente aplastado, tórax y abdomen, y lamentablemente no es un rojo, ese es un negro. Amputados proximales son rojos, proximales a la salida de los miembros, fémur, húmero. Pacientes amarillos son pacientes que requieren tratamiento, pero que por el modo de lesión pueden diferir el traslado, tienen una prioridad de traslado nivel 2. Acá tenemos traumas moderados, traumas de tórax sin disnea, fracturas de huesos largos, sin signos de isquemias, quemaduras entre un 10 y un 20%, y los amputados distales, piernas, pies, manos, ¿sí? Negros son aquellos pacientes que tienen mínimas chances de sobrevida, fracturas de cráneo con pérdida de masa encefálica. Es un paciente, y esto es importante, porque uno lo sube primero y lo lleva, porque se está por morir, y ese paciente se va a morir en donde sea que esté, porque tiene pérdida de masa, si no se me muere en la ambulancia, se va a morir en la guardia. Yo tengo que priorizar el rojo, esto es importante. Son quemaduras de gran porcentaje de afectación, lo que les mencioné hoy, más del 40%. Es un paciente que grita, depende del grado de quemadura. Es un paciente que me inestabiliza toda la zona. Es un paciente al cual los demás lo van a ver como grave, pero que nuestro criterio es el que tiene que imponerse. Se van a trasladar de acuerdo a los recursos. Los blancos abajo son fallecidos en el lugar que no se trasladan. Los verdes son aquellos pacientes que deambulan en el lugar, que por la dinámica del accidente no evidencia lesión evidente, que pasó cierto tiempo y sigue siendo verde, que deben ser trasladados pero para observación posterior. Dice, continúan porque puede pasarse o no a rojo. La realidad es que los dejamos y los continuamos observando en el lugar y después los trasladamos muchas veces para que los controle el médico en la guardia. Tienen prioridad de traslado 2 y no se realiza en ambulancia, sino que se debe realizar en un móvil acorde para tal fin. Nosotros los trasladamos en ambulancia como último recurso.
Ahora, ¿qué es lo que dice? Esta es la parte linda y en donde estamos metiendo mucho la pata. Quiero que entiendan esto para todos los médicos que están viendo. La parte médica está dejando mucho que desear en este tema. No porque no hagan lo que corresponde, sino porque lo realizamos mal. Hago un mea culpa en esto. Y creo que cada uno tiene que hacer su parte también. Nuestro protocolo no difiere mucho de todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Lo que pasa es que especifica, perdón, ahí estoy admitiendo, especifica las funciones de cada una de las partes. Estoy admitiendo, perdón. Acá viene todo el palabrerío. Acá no hay cuadritos de temático, lamentablemente acá no hay dibujito para hacer más didáctica la parte. Es algo que está en el protocolo, que yo los invito después a que cada uno lo lea de forma tranquila, en su casa o el día que está de guardia. Como primera medida, tienen que informar a la base el arribo a la escena. Esto es importantísimo. Nosotros como sistema de emergencia, nuestra función está categorizada en base, obviamente, al resultado final de los pacientes, pero en base a los tiempos que tenemos de llegada y de respuesta a la situación. Si yo me demoro 5 minutos en llegar, en avisar que llegué, son 5 minutos más que le estoy dando a ese servicio de demora en mi llegada. Eso es a fines estadísticos lo que uno tiene que avisar. Primero por una cuestión estadística, como le mencioné recién, pero aparte por una cuestión lógica de ponerme en trabajo en común, porque acá están fuerzas de seguridad, está Defensa Civil, está el COD, estamos todos trabajando en conjunto. Tenemos que establecer un perímetro de seguridad máximo posible, de día 100 metros, de noche 200. Esto no se está realizando. No se está realizando. El punto 3, establecer y asumir el puesto de sistema de comando de incidentes. Llego a la escena como primer respondiente, no hay nadie más. Con mi compañero digo, bueno, a ver, agente 1, agente 2, ¿qué es lo que hace el agente 1? ¿Qué es lo que hace el agente 2? Que ahora lo vamos a ver. Y ya definimos la función de cada uno. El agente 2 tiene su función, el agente 1 tiene su función. Llego yo con el médico, de vuelta, vamos con el móvil odontológico, que lo tengo cerca de casa, y nos vamos al accidente, llego primero, me pongo con mi chofer, vos vas a hacer tal cosa, yo me pongo a hacer tal cosa. Yo ahí ya estoy estableciendo el comando de incidente. Yo ahí ya estoy organizando ese accidente con víctimas múltiples. Punto 4, evaluamos la situación. ¿Qué significa evaluar la situación? Tipo accidente, cantidad de involucrados, seguridad de la escena, ¿sí? Cantidad de víctimas. ¿Por qué? Porque todo esto me va a servir para decirle al despacho, che, negro, pasame, mandame, Ferreira, mandame 2 móviles medicalizados más, o a la tarde, algunos de los chicos de la tarde, o a la noche, o fin de semana. Mándenme un móvil más, mandame la policía, mandame tránsito, mandame bomberos porque veo combustible, no sé, hay un cable de luz que cayó y me pone insegura la escena. Esto viene de que hay más organización en algunos están respondidos. Estamos trabajando. Ahora, entendemos que sí tienen que trabajar, pero es un poco más de dinamismo a trabajar informado. ¿Sí? Exacto. El punto 5, solicitamos los recursos y posibles instalaciones. Necesito el móvil de catastro. El móvil de catastro tiene tubo de oxígeno, tiene la carpa para el puesto médico avanzado, tiene colchoneta, tiene un montón de recursos, tiene medicación, tiene... ¿Lo necesito o no lo necesito? Lo necesito, lo pido. No lo necesito, no lo mando a pedir. Necesito 3 ambulancias, 2, lo que haya, de acuerdo a la necesidad. El punto 6, transmitir la información en forma continua al operador de defensa civil del Centro de Operaciones Tigre. La realidad es que nosotros nos manejamos con nuestro despacho. 7, preparar la información para transferir el mando. Esto viene enfocado a lo que hablamos hoy. Cuando llega el de defensa civil, yo le tengo que transferir el mando al de defensa civil. El mando general. Yo sigo estando al mando de la parte de salud. ¿Se entiende? Las funciones. Bueno, acá lo voy a leer. Nada, bueno, habla de las funciones del comando de incidente. No, no lo voy a leer. Después, cuando pase el power, lo va leyendo cada uno. Lo que hace el móvil del COD, lo que hace la ambulancia. ¿Sí? Allá abajo, el set.
El primer profesional en llegar a la zona realiza el triaje secundario, porque el primario lo realizó, o el de defensa civil o bomberos, el rescatista o el móvil primer respondiente. ¿Sí? La unidad de apoyo, no ambulancia de SET, es en donde se debe instalar el puesto médico avanzado. En conjunto, ese puesto médico avanzado con el comando incidente establece el muelle de carga para los pacientes para ser evacuados. ¿Sí? Ahí dice abajo, defensa civil. El director debe tomar el mando del sistema de comando de incidentes, contribuir con las tareas y operaciones determinadas por ese sistema en función del tipo de evento. Esto es algo muy dinámico, no tenemos que perder más de segundos en ver qué función hace cada uno y tener en claro que llega a defensa civil y le comparto la información y yo me pongo, sigo trabajando con el mando por parte de defensa civil. Bomberos, tránsito, es el que ahí dice, miren, asegura la vía de ingreso y egreso de la emergencia salaria afectada. ¿Sí? Tránsito muchas veces en esta parte no nos colabora. Para esta parte tenemos que trabajar un poco para intentar, porque la segunda escena nos ponen ahí el móvil, poner la novia de circulación, el lugar de donde van a estacionar los militares, el lugar de espera, el lugar de carga. Y eso no lo tenemos que tomar nosotros, como lo decíamos hoy. Cada uno tiene su función, pero cuando no están completas, uno tiene que tratar de tomar eso y estamos informando al espacio. Exacto. Creo que una función de... Exacto. Por ejemplo, de los verdes, que pasan un servicio, bajan acá, hago rojo, amarillo y después vuelo. Por eso, a ver, una situación con víctimas múltiples amerita un trabajo en conjunto de todas las fuerzas, de salud, de seguridad, de bomberos, ¿sí? Nosotros, si entre nosotros, por eso quiero tener estas charlas que estamos teniendo ahora y seguir trabajando en mesa sobre otras charlas hipotéticas con grupos menores, más localizados. Si nosotros no tenemos en claro nuestro trabajo, yo no le puedo exigir al de seguridad cómo tiene que trabajar, ni al bombero cómo... A ver, ellos lo saben. El tema es tratando de formar que nosotros tengamos la del legítimo no responde. Por eso, pero... Fue un accidente en día público muy terrestre, que llegamos con el móvil, entonces, por ejemplo, el fuego cortando la cara. No hay. Si vos ves el video... No hay. Si vos ves el video del accidente que hubo en 197 Panamericana a principio de año, un domingo a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, eso es un caos. Eso es un desastre. Eso es un desastre de nuestro trabajo. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Le puedo echar la culpa de Defensa Civil porque no hizo, y no estaba, y capaz que cuando llegó tampoco trabajó porque la situación se desbordó, porque no lo pudimos trabajar desde un principio, porque la zona en ese lugar a las 6 de la mañana estaba cerca de un boliche donde salen todos borrachos y donde me entorpece nuestro trabajo. Entonces, esto es como una escalera, escalón por escalón. Yo no puedo subir a un primer piso si no voy subiendo los escalones. Trabajamos en forma ordenada nosotros, sabiendo nuestra función y nuestro trabajo. Bien, organizamos con la demás fuerza un trabajo en conjunto. Bien, cada fuerza va a trabajar con todos los personajes de su área. Nosotros somos 190. Ponernos de acuerdo nosotros los 190 es muy difícil. Entonces, esto va a llevar un tiempo. Por eso quiero que vayamos trabajándolo. Empezamos con esta charla y lo vamos a seguir haciendo con los trabajos en mesa. Para poder después, en un segundo paso, trabajar con las demás fuerzas. Con los simulacros y demás. Decime, Jorge. La realidad es que, como esto si meto la primera respuesta, no podemos dividirnos y explicarle a cada uno cuál es su función. Porque a la larga o a la corta, nuestra función va a ser afectada por la inoperancia de los demás. Sí, pero yo lo veo. Yo veo en ese caso, ponele, somos nosotros cuatro. ¿Ah? Nosotros cuatro. Paola, Ferreira, Charlie y yo. Llegamos a la situación del accidente. Bueno, a ver, ¿qué hace vos? Bueno, yo hago otra cosa, bueno, yo otra cosa, listo. 10 segundos. Y cada uno ya sabe su función. Yo me voy a señalizar allá. Claro, ese es el tema. Vos estás abocado a una cosa, a un paciente, ¿qué hago?
¿Qué otro? Exacto. No, el COD no, porque a mí me dijeron que el móvil tiene que estar apuntando, fijándome en la escena, no. El COD, las tablas las tienen para algo, no te las dan. Las tablas de COD están para otra cosa que se hizo hace Por eso. A ver, En este caso, bueno, pero aún así, vuelvo a recordar, nosotros enfocamos esto en nuestro trabajo. Las demás fuerzas de seguridad te van a tener que hacer una culpa de sus fallas cuando hagamos los trabajos en conjunto. a eso es lo que voy, que ¿Sí? terminan afectando a Importante del municipio que nosotros tenemos que buscar un buen Nuestra función tiene que ser fundamental. A los médicos, que ahora viene una partecita para ustedes, un palito para ustedes. Y cierta forma suplir a veces, no es hacer el trabajo del otro, es suplir parte del trabajo del otro para la seguridad del resto, para nosotros poder trabajar. Esto es muy... Porque por ahí llegamos, cortamos lo que estamos tratando, cortamos la roja y el tránsito, no, generamos. Por eso, es un trabajo difícil y de vuelta. Cada situación va a ser difícil para trabajar, pero no por eso nosotros tenemos que perjudicar nuestra forma de trabajar y nuestro criterio. ¿Se entiende? Decime cómo. Creo que, digamos, con muchos compañeros que estamos acá, hemos tenido, digamos, con todo lo que es tránsito, uno en laburo y otro no estamos en laburo. Entonces, también evaluemos, yo tengo supervisores donde trabajé, trabajo con tránsito, que es Eso. mejor, lo sabemos, que se parezca muy a... Hay zonas, días y horarios. Puede que no es todo tan mal. No, Digamos, hay un poco que hay cosas buenas, hay que trabajar, sí, hay que trabajar, ser como dijo, hay que trabajar y unir todas las áreas, sí, pero hay, digamos, no hacemos todo, creo que tenemos digamos, hay compañeros que tenemos que dar y sí se pueden hablar. Ah, perdón, yo te digo, la parte de la que no, de la que te afecta, todo sale, viste, bueno, Emma, eso es ahorita lo voy a tomar justamente para la viene una situación, puede va a ser un tercero que evalúa la gestión. el comando de incidente está justamente para organizar eso, nuestro trabajo. Después le decimos Ahora bien, esto es específico, el chofer, el despacho médico. Si usted es el primer recurso, esto lo leo. Estacione la unidad de tal modo que funcione como barrera de sacrificio, protegiendo la zona de impacto. ¿Ok? En una posición de fácil salida. Informe a la base su arribo a la escena. Uno de los agentes, el agente 1, hará una rápida evaluación de la situación, asegurándose de recorrer todo el perímetro. Yo no puedo ir en un accidente víctima múltiple, meterme en donde estoy acá adentro y olvidarme que la escena es completa. ¿Sí? Quizá me olvidé en un principio, para eso está nuestro compañero, para apoyarnos y decir, che, mirá, te olvidaste de este. Bueno, ¿se entiende, no? Bueno, identificando tipo de evento, descripción topográfica del área, cantidad de víctimas, riesgos inminentes o potenciales que nos pueden perjudicar posterior, situaciones de peligro. El agente 1 describe la situación a su base y se establece como comandante del incidente de manera provisoria hasta la llegada del superior. Se coloca el chaleco de rol de comandante incidente, ¿sí? Y es al cual todos vamos a responder posterior. El agente 1 solicita los recursos necesarios y las posibles instalaciones que vamos a necesitar. ¿Sí? El minibús, la unidad de apoyo logístico, va avisando si tenemos que activar o no los HDI, avisen a los hospitales, esto se desbordó, son 15 víctimas y seguramente vamos a ir a los hospitales y a los CAP y a lo que haya necesidad de usar. ¿Sí? El agente 1 establecerá e informará a su base la zona de espera, es en donde dice, allá en aquel sector que vayan las ambulancias. ¿Sí? Y en aquel sector vamos a establecer el puesto médico avanzado. El área de estabilización de pacientes, puesto médico avanzado. El punto de clasificación secundaria en los pacientes de acuerdo a su prioridad de traslado. ¿Sí? El agente 1 comenzará la clasificación de pacientes de acuerdo al método STAR, que es el que usamos en el set. ¿Sí? Ese, de vuelta, el que está recomendado, cada uno después adapta el método que interpreta, le trabaja mejor. ¿Sí? A la llegada de los otros servicios de emergencia, el comandante incidente se identificará con sus responsables para coordinar la operación hasta ser relevado. El agente 2, que no es que estaba tomando mate, se va a ocupar mientras tanto de señalizar el perímetro externo de la zona de impacto,
es el que va a, ahí dice solicita colaboración al código de tránsito para que se haga presente. A la llegada de estos, el agente 2 reposiciona la unidad de primera respuesta. Ahí ya no la pongo, la muevo de donde estaba protegiendo la zona de impacto y la muevo a zona de fácil salida. Vamos. Perdón. El punto, el agente 2 agrupará a los pacientes que deambulan en el sector establecido para ello. El agente 2 estará atento a la llegada de las unidades de respuesta para indicarle su posición. Las ambulancias que se vayan sumando al operativo permanecerán estacionadas en la zona de espera, en marcha, indicadores lumínicos encendidos, con su conductor a bordo y freno de mano puesto. La realidad es que el conductor a bordo está afuera ayudando a sus compañeros a estricar, a estabilizar, a subir el paciente y a poder salir. ¿Ok? El agente 1 estará atento a la llegada de las dotaciones para indicarle su tarea. Todos los agentes del SET que arriben al lugar solicitarán instrucción al comando incidente. Yo llego cuarto con mi ambulancia de odontológico al accidente. Y me voy al que está ahí como jefe y le digo, ¿qué hago? ¿A quién llevo? ¿Qué querés que haga? Yo me pongo a disposición. Yo no voy y agarro el primero y me mando a mudar. Llegando cuarto, ni hablar llegando primer médico. Ahora vamos a hablar de eso. Todos los agentes del SET, bueno, yo ya lo leí. El primer médico en escena, acá va para la parte médica, el primer médico en escena apoyará la clasificación y reclasificación de los pacientes y se ocupará el rol de responsable en la zona de estabilización de pacientes. Se va a colocar el chaleco del rol de triage o responsable médico. Hago una pregunta en la que le realicé, en donde de forma pícara, las opciones, para los que no saben, la pregunta decía que yo me llevo a un accidente en donde ya está un móvil de primera respuesta, entonces, ¿cuál va a ser mi función? Llego y me pongo a disposición del móvil de primera respuesta en qué es lo que necesite y realizo un triage secundario. Llego, agarro el primer paciente que vea mal y me mando a mudar. No hago nada porque no sé, me quedo en la ambulancia y espero que me digan. Y el 30% de los médicos respondió que agarra el primer paciente choto y se manda a mudar. Eso legalmente es una falla importante, porque yo como primer médico que llego a la escena, al lugar del incidente, soy el responsable de cada uno de los pacientes que está en ese accidente múltiple. Son 20, yo no me puedo hacer responsable. Sí, ese primer médico es responsable legal de lo que le pase a cada uno de esos pacientes, de la clasificación del triage, del orden de evacuación. Se muere en el camino, se muere en el camino, la gente se muere. Hay que entenderlo. Pero hasta que ese paciente no sea evacuado, es mi responsabilidad como primer médico. Y yo al irme, agarrar el primer paciente grave y salir corriendo al hospital porque se me está por morir, ese paciente seguramente se va a morir. Pero más allá de eso, estoy incurriendo una falla legal importante, que es abandono de paciente. Eso es algo que los médicos tenemos que entender. No podemos abandonar la escena al primer médico que llega. Es el último en irse. El primer médico se dirigirá luego a entrevistarse con el comandante incidente y se pondrá a disposición del responsable médico. Al arribo de la unidad de apoyo logístico, el comandante incidente determina la conveniencia o no de armado, porque por ahí yo lo llamé porque pensé que en un principio lo necesitaba, pero al llegar, y no, la realidad es que no lo necesitamos al puesto, listo. Lo dejamos ahí en stand-by y vemos si lo necesitamos en un rato. La evacuación del paciente se hará previa clasificación, estabilización e identificación de los mismos conforme al nivel de prioridad. Los pacientes categorizados como verdes serán los últimos en abandonar la escena siendo transportados en el minibús de vuelta. Nosotros no usamos el minibús para esto. Nosotros usamos los móviles que vayan quedando. ¿Sí? Se ha usado. Acá dice a los centros de atención familiar y social más cercanos, salvo indicación contraria al comandante de incidente. El agente 2 es el encargado de controlar la correcta identificación de cada paciente. Yo, finalizado el evento, tengo que tener una lista de 10, 15, 5 pacientes, con nombre, apellido y DNI.
No se emitirá bajo ninguna circunstancia el traslado de los pacientes verdes en ambulancia. Bueno, algo que en realidad lo estamos haciendo, ¿sí? El operativo sanitario terminará con la admisión del último paciente en el lugar adecuado y el correcto registro de todas las personas atendidas. El rol del comandante de incidente corresponde al director de Defensa Civil. Hasta su llegada, lo ocupará un miembro de la dotación del primer recurso que esté en escena, siendo relevado por este cuando llegue. ¿Ok? Si usted es la primera ambulancia en llegar a la escena, yo con el móvil odontológico llegué primero a la escena, coloco la ambulancia de modo tal que funcione como barrera, el conductor, nuestro compañero, el chofer, esto función de los choferes, hará una correcta evaluación de la escena asegurándose de recorrer todo el perímetro con la zona de impacto, identificando la situación, eventos, descripción, área, cantidad, ¿sí? Evaluando, riesgos inminentes o potenciales. El médico describe la situación a la base y se establece como comandante de incidente. El médico es el comandante de incidente. De manera provisoria hasta ser relevado por un agente de primera respuesta o superior cuando estos lleguen, ¿sí? El médico se ocupará de hacer la clasificación de los pacientes en base a las clasificaciones que vimos anteriormente. Eso fue por muchos detalles clínicos para los médicos. Con la llegada de la primera respuesta, tanto el médico como conductor seguirán las indicaciones del comandante. Yo cedo el mando a uno de ese móvil de primera respuesta o de defensa civil. Un accidente de moto, de un auto. El daño fue importante, miren el choque que tuvo el auto. Un auto que chocó solo, 2 autos que chocaron. Acá tenemos mínimo 2 víctimas mínimo, conductores de cada auto. Esto fue en Pilar, en la zona de Derqui, por la ruta 8, fue hace unos años. Esto es un colectivo de la línea 60 que se metió en una vereda. ¿Sí? Un colectivo, bueno, acá tuvo un daño al chocar con otro colectivo. Víctimas, ese colectivo tiene capacidad para 58 personas. Yo tengo que suponer que mínimo tengo 58 víctimas. Mínimo. Porque yo tengo que interpretar que estuvo lleno. ¿Sí? Lo que le decía hoy en un principio, cantidad de víctimas que no sabemos, son inciertas hasta que evaluemos. Tenemos que reforzar los conceptos y los pasos a seguir tienen que ser automáticos. ¿Sí? Lo que les mencioné hoy. Yo no puedo demorar muchos minutos en ver qué es lo que hago. Despacho tiene que obtener todos los recursos necesarios. El primer respondiente tiene que mantener una comunicación fluida, con despacho. El primer médico que llega a escena, esto es importantísimo, el primer médico que llega a escena no se retira hasta que termine el evento. A los médicos, por favor, estamos cometiendo muchos errores con esto. El equipo interviniente responde al primero que llega y que se constituyó como comandante de incidente. Respeto y trabajo en común con las demás fuerzas intervinientes. Yo no me puedo poner a discutir con un policía o con un bombero por alguna situación. Nuestro trabajo tiene que ser eficaz y nuestro trato con los compañeros tiene que ser respetuoso. Lamentablemente acá tenemos que poner la cara para que nos den los bifes, para poder responder en forma respetuosa, no a los bifes. ¿Se entiende? Mantener en forma constante los datos del paciente e ir pasando los mismos a despacho. Esto es importantísimo, lo que le mencioné hoy. Hoy la gente se entera de los accidentes o de que a algún familiar le pasó algo por las redes sociales. Y mantener el contacto con el despacho. Siempre, porque últimamente llegar a varios módulos, o sea, uno solo el que cuida el despacho. El que está a cargo del comandante de incidentes, pase el encargado de seguridad e incluso transmitir toda la información necesaria hasta que uno vea los pacientes para que el despacho determine hasta dónde va a ir derivando. No que cada móvil pregunte, tengo un paciente, ¿a dónde voy? ¿Se entiende, no? Trabajar en el lugar en tanto se aproximen nuevas unidades. Acá voy a sacar un ejemplo, cabezón, Facundo, de un accidente que tuvimos.
Yo voy a trabajar en el lugar hasta que venga otra ambulancia, yo no me voy a mover del lugar. Y si ese paciente tiene un edema, un neumotórax, trabajo en el lugar y estabilizo. Si ese paciente tiene una amputación, hago control de hemorragia y estabilizo. Si ese paciente tiene un paro cardiorrespiratorio, trabajo en el lugar y estabilizo. Yo no lo subo y me mando a mudar, sea la primera, la segunda o la cuarta unidad. ¿Ok? El paciente que voy a subir a la ambulancia es un paciente que tiene que estar estable para su traslado. Eso es importante. ¿Sí? Y, por último, finalizada la emergencia, en contacto con Defensa Civil, se informa sobre todo esto y se termina al final del evento. Ahí, recién el médico dice, base, terminó el evento, me voy, o el 1R o el que esté a cargo. ¿Ok? Ahí puse la bibliografía, después lo van a leer. Esto es importante. Ya terminamos, es la última. Conceptos claros y trabajo en equipo asegura el éxito de la situación. Conceptos claros de cuáles son nuestras funciones y qué es lo que tenemos que hacer. Trabajo en equipo, yo acá no estoy solo. El SET es un equipo que tiene 189 personas. El de despacho, el primer respondiente, el enfermero, el chofer, el administrativo. Si nosotros no podemos trabajar en equipo, lamentablemente, nuestra función se va a ver alterada y estoy perjudicando al resto. Y voy a tener que dar un paso al costado. El trabajo en equipo tiene que ser importante. Yo a los médicos les digo, trabajen con los 1R, a los 1R les digo, trabajen con los médicos. Sé que tenemos caracteres distintos, personalidades distintas, y a veces es un poco difícil en el fragor de la urgencia, pero si todos trabajamos tranquilos, vamos a poder trabajar bien. El éxito de la situación es un paciente que vivió y que después lo sigo viendo. Es un paciente que vuelve con su familia, con sus seres queridos, que puede ser nuestro familiar. Para los que viven en Tigre o en zona aledaña, pueden ser nuestros familiares. Y finalizamos. Si hay alguno de los que están por Zoom, ¿cómo salgo acá? Dejar de compartir. Ahí está. Bueno, ¿alguno de los presentes tiene alguna cuestión, alguna duda, alguna pregunta para poder evacuar ya? Yo le voy a estar pasando el PowerPoint, por si algún concepto no quedó claro. Esto es un acercamiento al tema. Usted en su casa, con la tranquilidad que van a tener, van a encontrar otra información, otros conceptos. Está bueno enriquecer todo esto. Lo que yo digo no es una masterclass sobre triage, es un poco ir enfocando los distintos ítems, funciones de cada uno y nuestro trabajo en equipo. La importancia que tenemos que tener trabajando en el SET. Hay mucho para seguir trabajando en forma individual, tanto la parte médica, que es lo que me interesa un montón, los 1R, despacho. ¿Nadie tiene nada para acotar? Sí, decime, Facu. Tengo un comentario sobre las responsabilidades del chofer y la carga legal de intervención del chofer y de la administradora en este tipo de situaciones. Uno queda de posición en el primer en arribar es el primer respondiente, Claro. que a disposición del primer respondiente o a disposición de los que le ordenan al médico y acompañan al médico. En realidad nuestro trabajo es un trabajo en equipo en el SET, o sea que el amparo legal lo da el SET, de nuestro trabajo en equipo. Yo como director coordinador del SET no voy a amparar a alguien que hizo mal su trabajo, ¿ok? Cada uno es responsable de su función. Sí es cierto que cuando uno llega a un accidente, nos ponemos a la orden del primer respondiente que llegó primero, o el de Defensa Civil, o el del médico que esté a cargo, ¿sí? Y si algo está mal, porque quizás el médico no lo está valorando, como me ha pasado con Facundo en un accidente múltiple con, no sé, era un montón de menores, estaba Charlie también, y yo me enfoqué en un pedazo de todas las víctimas, y Facundo me estaba tanteando diciéndome, che, mirá, te estás olvidando del resto. Es un trabajo en equipo, ¿me entendés? La decisión es compartida. Si yo
me creo dueño de la verdad al trabajar con pacientes con víctimas múltiples y me tengo que dedicar a ponerme un kiosquito y a vender otras cosas, en donde en esta parte no vamos a poder trabajar, ¿sí? La responsabilidad legal de cada uno corresponde a que vos hagas bien tu trabajo. Nada más. Las decisiones en cuanto a la prioridad de evacuación, de traslado, de tratamiento, ya dependen del que llegó primero y realizó ese triage. ¿Se entiende? La realidad es que hasta donde yo recuerdo, no hay problemas legales en cuanto a un triage que fue mal realizado por una recategorización mal. El triage lo realizamos mal porque no hubo contención de escena, no se aseguró la escena, no se sacaron los pacientes en forma ordenada. Y el primer médico llegó, agarró el que le pareció más grave y se mandó a mudar. Esos son los problemas que tenemos. Y eso es lo que tenemos que trabajar en conjunto. Gonza, decime. Sí, a ver, creo que tendríamos que hacer mucho más hincapié en el hecho de poder trabajar entre nosotros y ver el tema de los roles. Acá lo que está fallando, lo que yo veo, son los roles. O sea, que creo que todos, o la gran mayoría de nosotros, sabemos todo lo que hoy hablaste hoy acá. O sea, lo más o menos, o lo escuchó por algún lado, o lo vio en la facultad o en algún lado. Ahora bien, nosotros ahora tenemos que trabajar en los roles. Si yo vamos a un accidente múltiple y le digo, Doc, usted se viene conmigo, usted es el último en irse porque vamos a ser los primeros en llegar, porque ya la radio nos está diciendo, van a ser ustedes los primeros. Entonces, empezamos a armarlo ya desde la salida de la base. No me puedo estar poniendo a pelear con el médico a ver quién tiene el pitito más largo. O sea, tenemos que intentar entre nosotros decir, bueno, listo, perfecto, ¿cómo hacemos? Mire, Doc, quédese al lado de la ambulancia, yo voy a hacer el triage junto con mi compañero y le traemos los pacientes críticos. Ahí usted, al lado de la ambulancia, lo que sería el hospital de campaña, entre comillas, hace la segunda valoración, porque yo me puedo equivocar, no tengo todos sus conocimientos. Pero el que tiene que estar en punto cero tiene que ser el primer respondiente o el técnico, no el médico. El médico tiene que estar al lado de la ambulancia esperando que le traigamos los pacientes críticos, que van a hacer la primera valoración que hagamos en escena. Yo no me puedo estar poniendo a discutir con el médico a ver qué hace y después se viene y todos juntos con un solo paciente y dejando 4 o 5 pacientes tirados. O sea, no sé, tenemos que trabajar en eso. En eso es lo que nosotros tenemos que estar trabajando. No en a ver si sabemos lo que es un verde, un rojo. Creo que eso ya lo sabemos todos. Démosle puntuado a lo que es el rol de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico como médico, el primer médico que llega? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el primer respondiente cuando llega? Si está a cargo, ¿qué es lo que debería de hacer? El triage, ¿cómo lo hace? Eso es lo que nos tendríamos que poner. Es mi opinión, ¿eh? Por eso la idea de la charla era un poco... Perdón, Fer, quisiera aportar algo más, no sé si se puede. Lo que dijo el señor que habló antes está bueno, o sea, por la idea de que primero tendríamos que ver, tener bien en claro acerca de las facultades y los límites o limitaciones que tiene el R1, que la verdad no me queda a mí claro bien hasta dónde puede llegar, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. El 1R hace un curso de HTLS como lo hacemos nosotros, como para que tengamos en claro. El R1 está capacitado en su formación y ahora en su estudio, porque van a tener carácter universitario, en lo que es la parte de atención inicial del paciente, control de signos vitales, control de hemorragias, te va a asistir a vos en un paro cardiorrespiratorio. El 1R puede realizar, que es un tema que lo hablamos la vez pasada con Facundo, en un neumotórax, para evitar que se transforme en hipertensivo, me puede pinchar el pulmón. El 1R, a ver, hay una decisión personal también de cada uno, ¿sí? Porque cualquier peatón en la calle que para y ve que alguien se está atragantando, puede realizar una maniobra de Heimlich, y ese personal es un vecino. Entonces, el 1R es una persona que trabaja, es un compañero que trabaja, que tiene su función como primer respondiente, el nombre lo dice, y que te va a colaborar, que va a colaborar a la parte médica en un montón de procedimientos. El problema es que muchas veces, y esto es algo que lo vamos viendo... Acompañando con un caso, en caso de cuando haya ese tipo de dudas por ahí, ¿existe la posibilidad de facilitarnos nuestro protocolo de asistencia de primera respuesta? Sí, para yo que ellos tengan bien en claro cuál es nuestra competencia. Le voy a acercar después. Dale, Carlos, salí.
les voy a acercar después el protocolo 1R a los médicos para que a los que les interese, para que lo puedan ver, cuál es la función fundamental del 1R. La realidad es que más o menos lo que estamos viniendo trabajando. Y de repente, nada, al ser un trabajo en equipo es muy dinámico, entonces podemos preguntar, che, ¿podés? Se me hace, ¿no? ¿Podés hacer tal cosa? No, mirá, no, yo no puedo hacer. ¿Puedes entubar? No, no puede entubar. Pero sí te puede preparar la medicación y te puede realizar el ciclo de respiratorio, perdón, en el RCP, te puede bolsear al paciente. Según la ley 15.094 podemos intubar Exacto. Exacto. ¿Alguna otra duda? Bueno. El amparo ahí, Ale lo dio, ¿cuánto era la ley, Gonzalo? 15.094. Es la ley nacional que ampara... Ley provincial Ley 15.094. provincial, perdón, que ampara el trabajo del 1R. Es más, los 1R, allá por noviembre, empezaron a realizar un montón de funciones que hasta ese momento no la venían realizando por falta de médicos en el lugar. Eso los médicos por ahí no lo saben. Llamaban por teléfono desde despacho para que yo le dé la orden, después quedaba por escrito todo esto, de realizar algún tratamiento de tipo invasivo. Exactamente, solo en caso de emergencia. Bueno, es un tema para seguir hablándolo y para seguir trabajándolo. Yo ahora me voy a otra charla, así que muchas gracias por estar ahí y por estar acá. Voy a quedar, después para la tarde les voy a pasar, porque ahora voy a manejar un rato y me voy a meter en otra charla. Les voy a pasar el Power. El video de esto lo voy a subir a YouTube a la tarde, así que después lo pueden volver a ver si quedó algo que no haya quedado muy bien claro para escuchar. Bien, muchas gracias a todos.